Definitivamente hoy más que nunca esa música nos representa y nos identifica cuando hablamos de lo que son las elecciones. Hoy se han presentado los binomios y yo veo que lamentablemente ya parece una broma. Sí, sin duda alguna, parece una broma. Quiero darles la más cordial bienvenida al programa. Hoy día vamos a analizar cada uno del binomio y de las personas que están siendo presentadas por las diferentes fórmulas y todos los conflictos que han habido en el transcurso del día de hoy. Damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros. Primero, por orden de llegada voy a hacer porque... no, pues tú ya siempre estás aquí, ¿no? Aquí soy yo de casa, sí, definitivamente. Gracias. Un poquito impactada estoy, sinceramente. Pero bueno, Jaime Albarracín, bienvenido, Jaime, a mi programa. Gracias. Verónica, ¿cómo estás? Un placer siempre estar aquí. Gracias por la invitación. Al lado de Raúl, que siempre es un gusto, una de las máximas personalidades del periodismo. Así que un placer estar contigo aquí, Raúl. Bueno, bienvenido Raúl Peñaranda. Estoy en shock porque estaba también acá Julio Peñalosa, pero se paró y se salió y no sé bien qué dijo, ¿no? Y me he impactado un poco. ¿Tienen ustedes un roce? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, querida Verónica, qué gusto, Jaime, estar en el programa. Gracias por la invitación. La verdad que no entendí bien lo que pasó, yo estaba llegando y... Sí, se ha molestado y se ha levantado y se ha salido. Peñalosa. Bueno, muy difíciles son ustedes, peor que analistas, caramba. A ver, me libré de los analistas. Bueno, iremos un poquito a hablar, haremos una referencia general de lo que estamos viendo en este momento como parte de estas elecciones. ¿Qué dice Raúl? En primer lugar, creo que necesitamos una reforma de las organizaciones políticas. Ya. O sea, que no puede ser que tengamos unas siglas que no tienen base popular ni base electoral de ninguna clase y tengamos unos candidatos que tienen que ir a mendigarles a estos señores que tienen la sigla para poder candidatear. Y los señores te manipulan un día, te manipulan al día siguiente y te hacen, etcétera, y además te cobran, etcétera. Yo he dicho eso en el anterior programa. ¿Y vos qué me has dicho? Pero esa es la jugada política, así son las... No, pues eso es una vergüenza, porque estos señores son prostitutas de la política. Se entregan a unos, se entregan a otros. No, yo estoy diciendo... Raúl, pero habitualmente esto ha pasado, o sea, es histórico, no es la primera vez que pasa, que ofrecen... Era lo que se denominaba partidos taxi, ¿te acuerdas? Pero ¿sabes qué? Ahora es peor, porque en su momento, digamos, el MNN tenía sus candidatos, que eran los del MNN. ADN tenía sus candidatos, el MIR, etcétera. Ya habían los taxipartidos, pero ahora esos partidos no tienen ya ninguna base electoral. No tienen, sí, son sigla pura. Son una sigla. Y la ley obliga a estos candidatos que sí tienen, algunos de ellos, alcance electoral, ¿no es cierto?, apoyo electoral, a conseguirlos a estos. Entonces ahí es donde tenemos un gran problema. Hay una jugada. En otros países, los candidatos pueden conseguir unas firmas sin formar un partido, una cantidad de firmas razonable y más o menos fácil de alcanzar. Obviamente siempre tiene que haber un mínimo, porque si no cualquiera con 200 firmas es candidato, ¿no? Y habría cientos de partidos. Habrían cientos de candidatos y grupos. Hay que encontrar una manera en la que estos candidatos puedan participar sin depender de esta forma extorsiva de hacer política. Lo más preocupante ha sido lo que ha pasado a Paz, Rodrigo Paz, con el PDC, ¿no es cierto? Porque hasta el último no se sabía de quién era el PDC, un partido histórico, pero no se sabía quién, ¿no? Entonces, ese era el tema en cuestión. Definitivamente, y hoy día vamos a ir hablando con uno por uno, sí, no, se escucha, con uno por uno vamos a ir analizando uno por uno de los candidatos. Vamos a empezar con otro, por favor, no me parece muy relevante. Vamos a empezar con alguno de ellos entonces, cuando gusten. Empezaremos con quién hasta ahorita están tocando la puerta. No dejaron ingresar a Vilma Lanoca, ¿cierto? ¿Qué saben de eso? Lo último es que no se le ha dejado ingresar porque quería inscribirse con Pambol. Ajá. Y Pambol no tiene ya personería jurídica electoral. Entonces, me parecía también como que era una afrenta al mismo tribunal. ¿No es cierto? Que en definitiva ya se había pronunciado en torno a
que no podía participar y va y quieren inscribirse con ellos. O sea, es como hacer una suerte de juego malintencionado, ¿no es cierto? Presionar de alguna forma. Ok, vamos a ir a los candidatos, por favor. Tenemos candidato por candidato. Vamos a colocarles y vamos a ir refiriéndonos a cada uno de ellos. Veremos, por favor, empezaremos por por Unidad Nacional, lo que era Unidad Nacional, ahora es Alianza Unida. Samuel Doria Medina, José Luis Lupo, la primera de las sorpresas que se nos dio la semana que ha concluido, y eso fue un golpazo para todos, ¿no? O sea, jamás nos imaginábamos. Pensábamos que iba a ir la señora Lero, pensábamos que estaba jugando a ese juego de poner una persona de clase media y una persona más bien de clase popular, pero no, rompió esquemas. Samuel fue el primero en dar el golpe. Sí, rompió esquemas y luego creo que todos han seguido con una línea más o menos similar. Andrés Gómez hace un análisis interesante en una columna y dice lo que era el sujeto indígena que hace 2 décadas, una década, era algo importante y que podía tener una base de voto, ahora ya no lo tiene. Ese sujeto indígena y ese sujeto popular es el que como que hubiera perdido un poco de relevancia en estos 20 años de gobiernos del MAS, y por lo tanto ponen a José Luis Lupo, un técnico, un economista muy importante, 5 veces ministro, como ya se sabe, y organismos internacionales. Yo destacaría una cosa más de José Luis Lupo, y es que ha sido ministro en 5 ocasiones, pero nunca hemos escuchado de él. Nunca hemos escuchado de sus gestiones un escándalo, una acusación, un acto de corrupción, ¿no? Irregularidad en un país donde eso es tan frecuente. 5 cargos de ministro en 3 gobiernos distintos, y no, entonces creo que eso es también algo que tal vez debería destacarse. Yo lo conozco a José Luis Lupo del año 94 probablemente, cuando estaba en el gobierno de la alianza que había entre el MIR, ADN y MNR, ¿no? Y estaba... MIR solamente, sí, tienes razón, porque luego ingresó el MNR. ¿El acuerdo patriótico? El acuerdo patriótico. Ahí lo conocí a Lupo. Es un destacado hombre muy vinculado a lo que son los temas internacionales, ¿no? Pero además organismos internacionales. Pero hay una cuestión, yo creo que aquí se puede aplicar ese viejo axioma de la teoría política antigua, ¿no es cierto? Que los partidos políticos son una expresión de clase y sus candidatos también son una expresión de clase. Entonces, básicamente considero que lo que está tratando de hacer Samuel Doria Medina, a diferencia de los demás, de Tuto y lo que ha hecho también Manfred, es mostrarnos qué es lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Una alianza de clase de esta naturaleza con un tecnócrata que se ha convertido, Lupo posteriormente, ha estado desde 2000 básicamente hasta hace poco en organismos internacionales, ¿no? Entonces nos demuestra el perfil que quiere mostrar Samuel Doria Medina, a diferencia de ese clásico mujer, región y todo aquello. Entonces ahí hay una... color de piel. Hay un mensaje claro, yo entiendo, un mensaje claro que está ligado básicamente a esta realidad política que nos toca vivir ahora en el país y que no se desmarca tanto de una realidad de esta naturaleza, ¿no? Exacto. Y ¿qué opinas? De todas maneras, creo que le pone foco esa candidatura, ese binomio, le pone foco a la economía, claramente. Es lo que más nos preocupa. Ahí nos está diciendo, su mensaje sí, subliminal, abierto y todo, es, señores, yo resolveré el tema económico. Y creo que es un buen mensaje. Y necesito ayuda, ¿no? Y ya tengo la ayuda, ¿no? Ya tengo la grana. Creo que es el mensaje, sí, ¿no? Me parece que sí. Tuto ha conseguido un buen candidato a vicepresidente que también es, digamos, de una clase media. Espérame, pero no alta. estoy todavía ahí. ¿Cerraremos eso? Ese es el mensaje más o menos que deja Samuel. Son 100 días y voy a cumplir esos 100 días. Sí, nos vamos entonces con Tuto Quiroga, precisamente candidato a presidente, y su vicepresidente Pablo Velasco, que ha sido últimamente, muy vinculado al tema de Banco Fácil y todo aquello, pero que es sobre todo un joven con mucho conocimiento de temas digitales y tecnológicos, ¿cierto? Sí. Entonces decía yo, si Samuel y Lupo pretenden resolver el tema económico,
el mensaje de Tuto es más bien a los jóvenes, ¿no? Sí, a los sí, jóvenes. sí. Así, y a los jóvenes y a los que aman la tecnología y a este nuevo mundo, ¿no? Exacto. Es con la cara al futuro. Pero sí. Quiroga ha mantenido esto desde hace muchos años, ¿no? Quiere convertir a Cochabamba en una suerte de Silicon Valley y quiere hacer que la tecnología, todo lo que representa el entorno digital, virtual, se desarrolle en ese ámbito. Ahora bien, aquí tampoco se cumple esa vieja tradición de género-región, si te das cuenta, pero sí está apostando por una cuestión que tiene que ver con la juventud, porque seguramente quiere contrarrestar en algo lo que va a presentar Andrónico como ese candidato que puede ser una de sus fortalezas, ¿no es cierto? Presentarse como un joven, además un joven que está ligado a todo lo que es la tecnología, por la creación de plataformas, startups y toda esa cuestión. Entonces creo que ahí está ese mensaje también, juventud, tecnología y renovación, ¿por qué no? Pero de política, ¿qué sabe, digamos? ¿No? Una cosa es manejar el ámbito de la tecnología, pero otra cosa es ser político. Y aquí hay que ser un águila a veces, ¿no? En estos temas. Ahora, sí, pero yo me pregunto, y lo dijo en algún momento quien fue portavoz del actual presidente, dijo: el vicepresidente en este país no hace nada, debería quitarse la vicepresidencia. Entonces yo veo ahí dos sujetos, tanto Lupo como este joven Velasco, que si bien no van a, en apariencia, en el aparato mismo, hacer nada, tienen una capacidad de poderse mover a otros niveles que pueden colaborar, apoyar muchísimo. Claro, Lechín decía la quinta rueda del carro, ¿no? Que es decir, que casi no hacía nada el vicepresidente. Pero durante los años de Evo, García Linera sí tuvo un papel central como vicepresidente, definiendo políticas públicas, etcétera, y la Constitución del 2009 ya le da al vicepresidente una serie de atribuciones importantes. Una de ellas, que antes no tenía, es de participar en las reuniones de gabinete y segundo, conducir la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y es presidente nato del Congreso y ahí yo creo que es también algo importante. El próximo legislativo va a ser un legislativo fraccionado, va a ser fraccionado porque van a haber varios partidos ahí y se necesita gobernabilidad. Cualquiera que llegue va a tener que tener una capacidad de coordinar y de ordenar ese desorden y me parece que el muchacho JP Velasco, con todas las aptitudes que tiene, quizás no esté tan capacitado de eso. Para dirigir un plenario, sí, una plenaria. Y para coordinar las bancadas y para conseguir apoyos en determinado momento. Lupo, que ha sido ministro de la Presidencia y de Gobierno, aparte de carteras económicas. También está en comunicación. Y ha estado, sí, ha estado. Ahí razón, lo he conocido yo, en comunicación. Entonces probablemente está más capacitado para esa capacidad de coordinar y negociar y hablar con distintas bancadas. Por eso digo, va a ser bastante difícil el dominio del legislativo. Pero si te das cuenta una cosita con el tema de los vicepresidenciales, García Linera, a propósito de esto, ha sido un operador político. No te olvides el gasolinazo 2009-2010, no te olvides Hotel Las Américas, con la presencia permanente ahí de su hermano, ¿no es cierto? Y ha estado jugando un rol muy activo en otros temas económicos. O sea, que con García Linera, digamos que ese rol de títere ya no funcionaba. Exacto, ya no. Pero Choquehuanca, fíjate que ha brillado por su ausencia y no ha sido lo que tú dices, ese articulador político en lo que representa el Parlamento. ¿Sabes se quedó, el cargo lo hace la persona, ¿te has dado cuenta? Entonces, definitivamente, Linera de alguna manera cobró tanto protagonismo, mismo que no tuvo en absoluto Choquehuanca. Por eso el portavoz decía que no debería ni siquiera existir. Un ejemplo más te doy de vicepresidente. Dale, dale. Jorge Quiroga, con el gobierno de Banzer. Igual, ¿te acuerdas de los pitufos y de los dinosaurios? Ahí hubo un problema de rosa, inclusive me acuerdo de Yolanda Prada, que no quería ni saludarlo a Tuto Quiroga, porque Tuto en ese momento cobró cierta relevancia. Sí, generó un grupo a la interna, que eran los pitufos, precisamente contra los dinosaurios. Y vino la división, me acuerdo, Guiteras, Fortuny, eran los dinosaurios. Sí. Muy bien, en este momento vamos a hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos para continuar.
Regresamos y estamos reflexionando un poquito sobre cada uno de los binomios para ver qué nos ha ofrecido este día tan particular, y seguramente nos va a seguir dando información el equipo de prensa. Nueva generación, vamos con nueva generación. Jaime Dunn, presidente; Edgar Uriona, vicepresidente. Ahí me da un poco de... porque ha corrido un video terrible. No, pero a ver, iremos... Qué mala que eres, pobre Uriona, lo que lo has maltratado. No lo has maltratado, él no ha sabido responder tus preguntas, pero pobre Uriona. No soy así yo en general, tú sabes cómo conduzco. Nunca he sido, pero era para mí muy choqueante que a lo que le preguntaba no conocía, no sabía, entonces para mí era impactante y nunca me ha pasado una cosa como esa. Tengo 40 años en esto, pero a ver, vamos a ver, nueva generación patriótica. Bueno, con Uriona la cuestión va a revelar, y si no da la talla, pues no da la talla definitivamente, y hay que mostrarlo. Eso a mí me parece totalmente legítimo. Yo creo que Uriona puede haber sido muy buen empresario, pero aquí también necesitas ser político, ¿no es cierto? Entonces me parece una de los binomios más débiles que existen. ¿Por qué? Porque Jaime Dunn puede tener esa capacidad igual tecnócrata, con ese perfil de que yo lo sé todo en economía, ¿no es cierto? Estudiado afuera, pero aquí te falta, pues, Milei, ¿no? Tienes que tener esa pasta política que se necesita en el país. Aquí, si no te mueves en estos actuales contextos, te comen vivo y te van a comer vivo. Es más, es posible que se lo coman vivo hasta en los debates, ¿no es cierto? Porque necesitas ser político. Y el político es, pues, aquí el que juega sucio, inclusive a veces, ¿no? Y él está como que muy pulcro. Todavía yo creo que a Dunn y a Uriona les falta embarrarse mucho en estos temas políticos. ¿Qué opinas? Coincido, y sobre todo el tema de Uriona es preocupante. La entrevista que tú le has hecho lo demuestra. Sin embargo, él es el que es el dueño de la sigla, ¿no es cierto? Entonces, de repente tenemos, y vuelvo al principio, tenemos a estas personas como Uriona, que nunca ha vivido en el país, ha estado en el exterior, ha sido un empresario de la construcción aparentemente, ha hecho una fortuna en Estados Unidos, llega aquí de una manera totalmente desconocida para el resto de la sociedad, logra conseguir unas siglas, unas firmas en todos los departamentos. Todo digital, dice, todo digital había sido. Yo me quedo loca. O sea, que todavía eso se permite. Ajá. Y de repente, tac, aparece y... Uriona no es ni conocido, no es un político, no tiene respaldo popular, no tiene, digamos, prestigio en el país, recién ha retornado, probablemente lo tenga en el futuro, y tiene una sigla. ¿Te das cuenta? O sea, y otros líderes importantes, por ejemplo, Andrónico, que tiene un recorrido y que va seguramente a tener un apoyo importante, no tiene sigla. Entonces, ahí es donde vemos esta grave contradicción. ¿Qué es lo que ha respondido Dunn respecto de tu entrevista? Y él ha dicho... sí ha respondido. Ha respondido. Sí, a mí también me ha respondido. Y ha dicho, a ver, el 99% de la gente no sabe lo que es el PIB. Este es un personaje del pueblo que ha logrado destacar, que ha logrado tener inversiones en Estados Unidos y que ha logrado generar una fortuna, que es algo con su esfuerzo y su trabajo. Entonces, que sepa o no sepa del PIB es menos importante a lo que él representa como persona de esfuerzo, etcétera. Obviamente tiene que haber siempre alguna explicación, ¿no es cierto? Defender lo indefendible, yo creo, ¿no? Sí, o sea, porque ¿cómo vas a gobernar un país si no tienes estos conceptos básicos de él? En algún momento determinado va a tener que hacerse cargo de, imagínate, Dios no quiera, que le pase algo siendo presidente. ¿Qué hace Uriona? O sea, no va a saber manejar el PIB, ¿no es cierto? Sí, pero no estamos hablando solamente del PIB. En la entrevista que yo le he hecho, se ha hablado de muchos temas, de cómo se formula una ley, de cómo se la formula, de cuáles son los bonos que tenemos en nuestro país. Eso también yo le pregunto. Y me dice, sí, los bonos se los puede invertir. Me estaba hablando de los bonos de la Bolsa de Valores, ¿no es cierto? Y yo le digo, no, los bonos que tenemos. Entonces, no estamos hablando... Y Dunn me respondió un poco así en broma, cuando chateamos, me dijo... ya le expliqué lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que hay un desconocimiento absoluto de lo que hay en Bolivia. Entonces no es justo. Yo reclamaba sobre Chi. Este señor está tan extranjero o más que Chi, porque no conoce nada de nuestra realidad. Creo que Chi está inclusive más imbuido en lo que estamos viviendo los bolivianos, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene el señor Uriona? Dinero. Pero sabe que el dinero no compra todo. Pues, por ejemplo, a mí no me ha comprado, por eso lo he sacudido al pobre, qué pena. Pero bueno, yo creo que a Dunn le ha disminuido y le ha restado mucho Uriona. Sí, tal vez podía haberse perfilado de mejor manera.
Seguramente sí, pero no le quedaba otra, necesitaba una sigla, esa era la sigla y esas eran seguramente las condiciones que le ponían. De todas maneras, yo creo sí, discrepo un poco contigo, Jaime, de que DUN es un buen debatidor, creo yo. Yo también creo que le puede bien en los debates. Podría ser. No lo hemos visto todavía, pero hemos visto sus intervenciones individualmente y habla con énfasis, es un orador, etcétera. Otra cosa es un debate, eso coincido, pero veremos. Pero, a ver, solamente esto, ¿no es cierto? El tema político tiene otras connotaciones. Una cosa es debatir y hablar sobre economía, donde él es un genio, digamos, muy capo. Yo también lo he visto, sabe bastante, obvio, no por nada ha estado afuera también, en otros organismos. Pero otra cosa es la política interna del país, saber la vivencia que tiene la gente en las calles, cómo están sufriendo los pueblos, cuál es la realidad del país. Eso es algo muy distinto del concepto económico, macroeconómico o microeconomía. Una cosa es la sociología popular que se vive en el Alto, el cholo, el mestizo que aquí tenemos, el aymara, y el otro es hablar bonito sobre economía, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que a él también podríamos haberle hecho una entrevista exactamente igual que a DUN, ¿no? En la que le preguntaríamos cuánto cuesta el minibús, cuánto cuesta el kilo de tomate, cuánto cuesta, y estoy segura que no me hubiera podido responder, porque así como... O cuántos distritos tiene el Alto. Exacto, sí, tienes razón, porque son cosas que están ajenas a su realidad. Exacto. Ahora... he visto en las redes el apoyo a DUN, es un apoyo de un sector, digamos, de lo que llamamos los libertarios, ¿no? Un poco esa extrema derecha, muy neoliberal, muy cercana a las ideas de Milei, ¿no? Totalmente. Sí, así lo presenté yo casi. Claro. Y lo interesante es que esa gente, algunos de esos comentarios en las redes ponen a Lupo, que también es un liberal, etcétera, pero le dicen ese zurdo. Lupo es un zurdo que va a llevar al país, o sea, tan a la derecha estarán los de DUN. A que lo ven como zurdo, a Lupo. A Lupo lo ven como zurdo y como no ha tenido una vinculación con el MIR antiguamente, ¿no? Entonces, movimiento de izquierda revolucionaria. Cuando nació el MIR, obviamente tenía esa tendencia de izquierda. Sí. Después ha transgredido todos los puentes de sangre, todo lo que quieras. Y es un partido, digamos, entre comillas, socialdemócrata, como en Europa hay tantos. Pero que ya Lupo sea zurdo. Claro. Entonces, ¿cómo te colocas? Y es una visión fascista casi, ¿no? Porque es que entre los mismos neoliberales y los mismos liberales se tienen pues tirria también, ¿no? Es decir, se tienen la bronca. Y libertarios, no sé. Claro, porque los otros tienen unas políticas mucho más radicales de derecha, inclusive dicen no debe haber Estado, ¿no es cierto? Exacto. En cambio los liberales te dicen otra cuestión, todavía plantean un mercado menos salvaje, digamos, que lo que plantean los de ultraderecha, ¿no? Exacto. Bueno, pues seguiremos, por favor, no nos trancaremos ahí porque sí nos ha generado una llamada de atención DUN, este binomio, pero pasaremos, por favor, a Rodrigo Paz y al capitán Lara, que sorprendentemente se han encontrado a último momento y que se han convertido en esta unidad, en este binomio del Partido Demócrata Cristiano. Jaime. Claro, porque no le quedaba otra a Rodrigo Paz. Su candidato a la Careaga lo dejó por Samuel, se fue como primero, o sea, el otro apostó, él hizo política, es de Potosino. Porque digan, no, ¿qué voy a hacer yo aquí como candidato de alguien que de repente no va a sacar nada? Me aseguro mi senaturía y voy a ser hasta presidente del Senado, ¿no es cierto? Entonces jugó, digamos, al pragmatismo político en pleno, ¿no es cierto? Una lección a un viejo político como Rodrigo Paz. ¿Y qué le quedó a Rodrigo Paz? A alguien que recién había sido parte se había sumado a su alianza, que es Edman Lara, ¿no? O sea, que tiene una buena pegada en Santa Cruz, tampoco no es... Porque ha estado peleando con esa cuestión. Les cuento un poco, porque aquí estamos entre periodistas. Yo no soy periodista, pero digamos... Eres periodista, porque haces periodismo. Sí, bueno. No has estudiado eso, tu carrera es psicología, pero eres periodista. De alguna manera, ¿no? Yo les comento que hemos intentado entrevistarlo a Lara, ¿no? Hemos llamado para el equipo de producción, lo ha llamado, y ¿saben qué nos ha contestado? He dicho, no voy a ir a La Paz, pero si quieren me pueden mandar el pasaje y entonces yo voy para que me entrevisten. Oye, no, pues tampoco funciona así. Claro. Entonces ahí tú ves el nivel, oiga señor, no tengo ni para su pasaje.
O sea, ni para su pasaje quiere ser vicepresidente. Me pareció, no sé, es como en el Stronger, ¿no? Los que no son ni empresarios nada entran a robar. Y los que son empresarios van a poner plata. Me parece pues que aquí hay un grupo de gente que no tiene un centavo en el bolsillo y que bueno, ¿y para qué está entrando entonces al país? Me asusta un poco eso. No, es que Lara tiene algunos problemas también dentro de la policía, ¿no? Claro, no debe andar muy tranquilo, ¿no? Dentro de la policía, porque el último... Esto no era un tema policial, ¿no? Este era un tema claro, económico. pero se la tienen jurada, pues, porque, ¿te acuerdas? El último comandante departamental de la policía no ascendió a general precisamente por un impasse por el movimiento que hubo. Claro. No, pero bueno, de todas maneras, Lara puede luchar contra la corrupción. Igual, necesitas saber de política en estas cuestiones. No te olvides que te vas a enfrentar con Manfred, que ya la peleó con Goni, ¿no es cierto? Claro, a viejos lobos de mar, Tuto ¿no? Quiroga, que ya ha estado, y Samuel Doria Medina, que es el candidato eterno, digamos, ¿no? Y que de repente ve como esta oportunidad, su gran oportunidad. Sí, yo digamos, creo, ¿no? que por ahí puede ir. ¿Qué te parece? Y Rodrigo Paz como tal, mira, son años en la alcaldía de Tarija, que no salió muy bien parado, años aquí en el Parlamento, pero no lo veo construir un liderazgo verdaderamente impactante, ¿no? Sí, él mismo señala que ha estado en 300 municipios del país y alguien respondía un poco con ironía: no era necesario 300 municipios. En 6 municipios del país está el 80% del voto de la población. En La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y otros municipios importantes está toda la población. Está bien tener una idea territorial, pero ahí no hay votos, entonces todas tus energías en un lugar donde no van a haber electores, ¿no? Yo tengo una buena impresión de Rodrigo y tengo una mala impresión de Careaga. Careaga, según me ha dicho un colega, primero estuvo intentando estar en las listas de Samuel, no lo logró, estuvo ahí, se fue donde Rodrigo, donde consiguió la vicepresidencia, wow. y luego vuelve o sea, no me parece bien, ¿sabe? Obviamente. Y miren, la política tiene estas cosas, pero a veces, no sé, también deberíamos exigirle un poquito más, ¿no? Raúl, tú sabes bien que la política es el arte de la inmoralidad, ¿no es cierto? Pero no debería ser. Está bien, pero ese es en un principio. La anterior vez que estuvo justamente Raúl, yo les dije, oye, ¿qué es esto? Esto es una broma, porque están jugando a vender su partido y no sé, pero ese es el juego político, me dijeron, pero no tiene que ser, y yo creo que no deberíamos resignarnos, ¿no? Que ninguno de estos es mañudo, entonces qué pena, le va a ir mal. No, más bien de repente al ser un ser humano honorable va a cambiar las cosas, así es la política. No, yo no creo que debamos resignarnos a eso. Yo llamo romanticismo. Ingenuidad total, porque la política no funciona así, ¿no es cierto? Alguna vez hablamos también aquí cuando Bruto le clava el puñal a Julio César, imagínate de cuánto se da vuelta. Bruto, hijo mío, o sea, el que te va a clavar el primer puñal es tu hijo. Fíjate lo que está haciendo Andrónico con Evo Morales, ¿no es cierto? Es tal cual, digamos. Entonces, ahí hay una suerte de práctica política llevada al extremo. Y lo que ha hecho él es jugar a la política ya en ligas mayores. Pero debería hacerse una crítica, ¿no es cierto? Creo que inclusive para eso estamos, ¿no? De decir, qué pena que este señor esté saltando de un partido al otro para ver dónde se acomoda mejor. ¿Cuál es su línea política? ¿A dónde apunta? ¿Tiene alguna mística? ¿Le interesa un poco el país o solo acomodarse? Deberíamos haber comenzado con Paz Zamora tal vez en esto, ¿no? Cuando ha transgredido los puentes de sangre. Los puentes de sangre, o sea, por Dios. Pero sí, una pena. Hemos tenido, pero 20 años que han sido nomás, creo que razonables y de una línea específica con sus traspiés y todo, y ahora volvemos a la política de antes y a toda esta pero creo vergüenza. Que no es tan así, ¿sabes por qué? Porque no te olvides a quienes ha dejado al margen el masismo, el evismo, en todo caso, para allá, ¿no? Desde Escobar, ¿quién era? ¿Te ¿no? acuerdas de que ha hecho todo el tema de tierras? No se me fue el nombre. Sí, que se cayó en la constituyente. No. Pero había uno es un que se cayó en que está viviendo en Cochabamba, tampoco no va bien el nombre, pero él era convicto igual con su causa ideológica, la tierra para los campesinos y todo, y de un zarpazo, el mismo Filemón Escobar. Eso digo yo, Escobar. Lo han dejado y el otro que se cayó en la constituyente y se rompió la cabeza también era él está yendo fundador. Con Andrónico. Con Andrónico. Sí, ha recuperado a toda esa gente incómoda. Ya vamos a llegar a Andrónico. Vamos a que ha sido impactante también, porque a último momento han saltado Eva Copa y Damián Condori.
el Morena, Movimiento de Renovación Nacional, tengo aquí a mi camarógrafo que había estado inscrito en Morena, pero que en realidad nunca fue a inscribirse, ¿no? Y ahí está como parte de Morena. ¿A qué opinas, Raúl? Bueno, nuevamente estas idas y vueltas de los partidos. Morena dice hace una semana que no iba a participar oficialmente y luego sí iba a participar, etcétera. De todas maneras, sí, Eva Copa creo es una líder importante, una líder del Alto, y Damián Condori es un gobernador importante, interesante, y creo que lo he conocido personalmente y me ha dado también muy buena impresión a Damián Condori. Así que, bueno, están ahí. ¿Cuánto podrán realmente obtener de voto? Y vemos también el fraccionamiento del oficialismo, ¿no? Morena es parte del, digamos, de una órbita del oficialismo, aunque muy separada de Evo. A mí me dijeron muy cercana a Choquehuanca. Cercana a Choquehuanca. Muy su ahijada, ¿no es cierto? Exacto. Pero también contraria a Evo, también tenemos a Evo, pero no tiene sigla. Tenemos a Andrónico y tenemos a Eduardo del Castillo. Son 4 fragmentos del MAS. Exactamente. O sea que cuando hablamos de la fragmentación de la oposición, también esa misma fragmentación se da en el oficialismo actual. Parece que estuviera en el ADN de los bolivianos no poder tener ese... El MNR básicamente ha sufrido el mismo camino, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de Walter Guevara Arce? ¿Te acuerdas también de Nancy Loaiza? Del MNR histórico, del MNR Serrate y Reyes, claro. Y bueno, todos, el MIR ¿no? También se fraccionó en la Juan del Granado, con Juan del Granado, y todos, ¿no? Con Depa también. Quiroga, pero así está en el gran poder, los rebeldes y los verdaderos rebeldes, los siempre rebeldes. ¿Sabes? Hemos nacido para dividir nosotros, somos buenos para eso. Hasta antes de Morena, todos esos partidos a los que hicimos referencia, Montaño, el ministro, los llamó los culitos blancos, excepto Uriona, digamos. Ahí había como muchos culitos blancos, ¿cierto? Todos hay gente. Habrá que verlo a Dú, ¿no? Bueno, no todos ellos. ¿Qué te parece eso? Eso es particular también, ¿no? Como que volvemos a esto. Sí, yo creo que el voto ya no es tan identitario. Yo creo que la gente puede votar ahora más libremente. El otro día un colega me decía que había ido a la Eloy Salmón a tratar de comprar un refrigerador porque se está trasladando y no le podían vender el refrigerador porque no sabían qué precio tenía. Entonces llamaban por teléfono a cuánto está el dólar, al final no le vendieron. Y todos estos comerciantes que antes eran cercanos al MAS, ahora están totalmente en contra porque ven en el MAS la crisis, la falta de dólares y el negocio que ellos tienen. Los transportistas que también eran cercanos al MAS, ahora como no hay gasolina, están alejados y también son los primeros en criticar al MAS. Entonces yo creo que el voto identitario después de 20 años está empezando a desvanecerse. Pero, Raúl, creo que aquí hay otro viejo análisis de la escuela antigua de la política, ¿no ve? Están respondiendo a una cuestión económica fundamental. Y a sus intereses. Ellos ya se han vuelto son propietarios privados que han generado inclusive en el Alto, en varios sectores, una burguesía. Pero porque además jamás van a votar por un culito blanco. Eso yo se los juro, van a ver quién. Van a ver, porque creo que ya hay una cuestión racial, y es una cuestión económica. No, Jaime, pero ellos van a ir a ver, digamos, por el menos peor, pero nunca van a cambiar y van a ser, digamos, van a ir en contra de esto que para ellos es una consigna absoluta. Nunca más un cara. Yo los escucho en las provincias. Vamos a ver. Yo creo que ellos van a votar, esta gente muy de nuestro pueblo y de esta Bolivia profunda, yo creo que ellos van a votar por un Andrónico o por alguien que se la aseme. Por ejemplo, vamos a llegar a eso, pero hasta ahí estamos. Eso pienso. Eva Copa tiene una posibilidad así como para arrasar. No, pero por lo menos para tener una pequeña bancada, yo creo que sí. Aguanta una bancada, ¿no? Pero tampoco sale mucho del Alto de La Paz, es decir, no creo que en los valles cochabambinos, sepan en Santa Cruz, ni siquiera en 1 de Mayo, el Plan 3000, no, Eva Copa, ellos ya tienen o sea, su círculo es el Alto, ¿no? Sí. Y por ahí pero presumo que sí podrá tener una bancada, creo que sí podría alcanzarle para algunos diputados, tal vez entre algunos unis. Pero ya está dividiendo también, ¿no? Y está dividiendo, claro. Pero ese es el objetivo para negociar luego, ¿no? Y Damián Condori algo conseguirá en Chuquisaca y tiene una imagen de, bueno, va a ser si es candidata la única mujer, en fin. Es verdad.
yo creo que sí es una opción relativamente no tan mala y que podría tener una bancada, lo cual ya es bastante. Interesante, ¿no? Veremos. Ahora sí nos vamos a don Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano. Súmate es el partido político que a ellos los ha acogido y que está en plena campaña. El primero que ha empezado ha sido Manfred, ¿no? El primero que ya se ha puesto, ha advertido que él va a ser candidato, en fin, pero yo lo he visto como desinflarse en el transcurso. No sé si estoy equivocada. Me parece que es así. En algunas encuestas aparecía como primero hace 4 o 5 meses y ahora en algunas encuestas que he visto, aunque son lamentablemente no privadas, no públicas, está en un segundo lugar, tercero, ya está como cayendo, ¿no? Y su candidato a vicepresidente, un concejal de Santa Cruz, que acá en La Paz no lo conocemos realmente para nada. No sé cuánto le suma realmente hacer un guiño a Santa Cruz, pero en ese caso tal vez podría haber tomado a otra personalidad cruceña, pero se nota claramente que buscaba esa cercanía. Han visto al oriente, ¿no? Al oriente. Uno de sus asesores metió la pata hablando de que todos los cambas son kunumis, y ese es un problema. Y esa alianza con Chi, muy fugaz, que después se separaron porque le estaba haciendo un lastre más que todo Chi a Manfred Reyes Villa, ¿no es cierto? Le hacía perder voto, ¿no? Y ahora tampoco es un concejal de primera línea dentro del municipio cruceño, ¿no es cierto? No sé cuál va a ser su aporte. Yo creo que ahí Manfred está apostando a Manfred con lo que tú dices, solamente un guiño a Santa Cruz. Y para de contar, yo quiero, digamos, llegar a mi Cochabamba querida y algunos otros lugares del país eso para no de le contar. sirve, ¿no? Salvo para tener una bancadita y ahí. Puede tener bancada, va a tener bancada, Manfred, es muy probable, pero no le va a servir para, o sea, ¿estás apostando a tener bancada o a ser presidente del país? Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, vamos por favor con Alianza Libertad y Progreso, Paulo César Rodríguez, presidente, Antonio Sarabia, vicepresidente. Perdónenme por favor, pero no sé quién serán estos señores. Paulo Foster, sí, Paulo Foster y Sarabia. Tu silla. Antonio Sarabia es un importante ideólogo, se puede decir, pensador también del liberalismo, una línea bastante similar a la de Dunn. Yo pienso que tal vez Dunn más bien debería docente universitario de la UNSA, ¿no? Él vive más bien en Estados Unidos y es columnista también, un ideólogo del liberalismo, digamos. Ni siquiera, porque más que justo lo que estábamos hablando antes, ni siquiera es un liberal, sino un libertario. Ese es Antonio Sarabia, un hombre muy articulado, inteligente. Sin embargo, con Paulo Foster, que no habíamos escuchado de él, que como candidato no creo que tenga realmente muchas posibilidades. Y la sigla ADN, bueno, reaparece después de tanto tiempo. ¿Pero acaso no había perdido su personería jurídica, la ADN? No perdió, es decir, no participó en algunas contiendas electorales, lo que pudo salvar la sigla, pero ya llega el límite, tienes que participar, y si no participas, estás fuera del ordenamiento, lo que le ha pasado lo que le puede pasar a muchos, ¿no es cierto? Entonces, por eso también unos candidatos que no son, digamos, tan conocidos, ni de tanto renombre, de dónde son, digamos, ayúdame a salvar mi sigla, ¿no? Y vamos a ver si podemos llegar al 3%. Imagínate, pueden perderla ahora sí. Es muy probable. Es muy probable que eso sucede. Sí. Bueno, voy a hacer una pausa más, por favor. Todavía nos quedan los dos más fuertes, Andrónico Rodríguez y el exministro de Gobierno. Enseguida regresamos. Johnny, el Johnny. 6 meses que no lo agarra. Seguimos. Este señor me hace reflexionar, ¿no? Raúl, si la gente genial. Supiera lo que todo lo que hablamos fuera de bambalinas. Si supiera la gente. Yo también lo que me callaré, lo que las conductoras callamos, es lo de así. Bueno, vamos con Andrónico Rodríguez, sorpresa absoluta, Movimiento Tercer Sistema, aunque ya Patsy nos lo había informado. Mariana Prado. Me impresiona que Patsy haya tenido la capacidad y la grandeza de entregar su sigla política y él no ser parte de eso, de nada, ni de la vicepresidencia, ni de nada. No es grandeza, tiene un buen candidato que le permite seguir viviendo. Y va a tener una buena bancada, seguro. Ojalá no le terminen quitando. De la bancada.
O sea, y no, seguramente también va a estar el primer senador o alguna cosa así. Cómo le fue en las listas. Es probable que él haya buscado ser senador, algo así. Sí, ¿no? Si es un senatoría por la paz, no le cae nada mal. Exacto. Además va a mantener viva la sigla, ¿no? Va a consolidarse de repente, inclusive ante su ex esposa, con la que va a tener muchos problemas con relación a este tema. Pero hay una cuestión muy importante acá. La elección de la vicepresidencia, o sea, de la candidata, no es una cuestión que haya sido simplemente una cuestión de suerte, una casualidad. Ahí ya nos está mostrando que Álvaro García está metido con con ¿tú crees tú también? A todos creen eso, ¿no? Porque las redes sociales lo están cantando, pero minuto a minuto. Muy, muy cercana a Álvaro García. Y ha sido su jefa de gabinete, ha estado vinculada, ella ha sido ministra, gracias a él, es de la línea de Álvaro García. Y esas conexiones son difíciles de romperlas porque sí, ahí hay deudas políticas de mucho nivel, no digo económicas, personales y toda la cuestión. O sea, es una pupila, discípula de Álvaro García. Firme discípula de él. Sí, exactamente, es así, yo veo eso, realmente muy cercana a Álvaro. Siempre se decía que Álvaro estaba influyendo sobre Andrónico, pero esto es como una demostración de que es así. Seguramente lo habrán medido y habrán dicho, bueno, ya que se sepa, que se enteren, no importa. Y además poner a una ex ministra de Evo Morales me parece también bien riesgoso, porque ahorita Andrónico está tratando de desligarse de Evo. Evo es como una especie de adversario, pero a una de sus ministras, aunque haya sido, digamos, de la facción o de la influencia de García Linera, era ministra de Evo, ¿no? El gabinete de Evo. Entonces ahí yo creo que tiene un punto débil Andrónico. Y además hay una cuestión, es decir, la carga étnica, el voto étnico se lo va a llevar Andrónico, ¿no ve? Claro. Y con Mariana están queriendo, de alguna forma, el tema mujer. A jalar a clase media, ¿no? Y todo aquello, ¿no? Y ahora, ¿cuánto le sumará también? Ahí le puede restar en términos de ese vínculo muy fuerte que ha tenido con Evo Morales también. Sí, pues. Porque yo recuerdo que se hablaba mucho de ella en términos de esos gabinetes casi de guerra que realizaban, y ella apostaba por las redes sociales, por ejemplo, y levantó la voz. Yo les dije que de ustedes deberían tener redes, y nacieron los guerreros digitales posteriormente, ¿no? Entonces va por ahí esa cuestión. Bueno, pero María Galindo ya le ha advertido, ¿no es cierto? Qué fuerte la declaración de María Galindo, ¿no? ¿La has visto? Sí. He visto, sí, he visto. ¿Nada que comentar? Nada que comentar. ¿No comes? No comento. ¿Le tienes susto? ¿Tú también? No, para nada. ¿Sí? No, o sea, a mí me parece mal que María Galindo, en primer lugar me parece mal su estilo, las cosas que hace, la manera como las hace, siendo abusiva, etcétera, y ahora te las vas a ver conmigo, o sea que esa idea que de ella de que es la reina de los mares me desagrada un poco. No, el ejercicio de la violencia para imponer tu criterio, ¿no? O sea, yo tengo que pensar igual que vos para que me llevarme bien contigo. ¿Dónde está la capacidad de disidencia? Pero claro, como yo no pienso igual que tú me pegas, pero si yo te quiero pegar, ya te salta toda la sociedad encima, ¿no ves? Bueno, pero igual se la tiene jurada al Andrónico. Vámonos al movimiento al socialismo. Qué sorpresa, ¿no? Del fin de semana. Eduardo del Castillo y Milán Berna. A mí me pareció una sorpresa, aunque yo ya veía el perfil de este joven mostrándose y presentándose, pero igual me pareció interesante. ¿Te están brillando los ojos o no? No, tiene la edad de mi hija. No, yo no digo por eso, sino, no sé, te están brillando los ojos, pregunto. No, tiene la edad de mi hija. Bueno, sí, yo creo que era la única manera del oficialismo, del gobierno, digamos, para tener una posibilidad electoral más o menos menos mala que la que representaba Arce. Arce iba a perder la sigla y esa iba a ser la marca de Arce después. El que perdió la sigla del MAS, nada menos, que durante 20 años gobernó el país y que ha sido una fuerza electoral increíble, iba a ser su marca, perdió la sigla porque iba a tener menos de 3%. Seguramente del Castillo va a poder salvar la sigla, pero por ahí nomás. O sea, con poco de esfuerzo y cuidado, con mala suerte la pierde él. También, pues, es muy probable que eso suceda, pero hay que tomar en cuenta una cuestión. Muchas cosas el entramado que ha concluido con la nominación de Eduardo del Castillo es muy amplia también, porque ahí el mismo Grover García tenía sus propias
aspiraciones, ¿no es cierto? Entonces le ha hecho la jugadita a Arce con los movimientos sociales. Cuando ya renuncia Arce, entonces dicen, ¿qué hemos hecho? ¿Y ahora qué hacemos? Y Arce dice, no, ni siquiera ya los ha querido recibir. Entonces, ¿no ve? Yo creo que eso venía armado desde antes. Es probable, desde mucho antes. No, por eso te digo que porque de alguna manera empezó a trabajar intensamente en promocionar su imagen. Lo veíamos así casi a diario en DTV, el canal de Junior. Era pero así su oficina. Él hablaba todos los días, pero todo el ¿sabes cuál tiempo. es la relación del pero por eso, ¿no? Porque con cuando Ares, empieza a brillar mucho un político, ¿qué hace el jefe del partido? Oye, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? ¿Por qué estás tanto protagonismo? Cálmate. No, y aquí nadie le dijo cálmate, él más bien por el contrario. Por eso digo que había seguía fortaleciéndose y seguía promocionándose, así que yo creo que esto viene de hace rato. Una cosa es que Eduardo del Castillo hubiera querido, y yo siempre pensé que Eduardo del Castillo iba a ser candidato y podía ser candidato por lo mal que le estaba yendo a Arce. Y me acuerdo cuando ¿se acuerdan de cuando faltaba el tomate? Hace un año, ¿se acuerdan ustedes? Eduardo del Castillo saca un TikTok diciendo, yo voy a resolver el tema del tomate, no sé qué, va a haber tomate en los mercados. O sea, el ministro de Gobierno hablando del tomate y de la inflación. O sea, ahí se notaba que realmente estaba tratando... estaba haciendo campaña. Claro. Estaba pasando los límites de su propia cartera para hablar de otras carteras. Y sin la cabeza que le diga, un ratito, entonces, ¿por qué tanto protagonismo? Y la ventaja que va a tener Eduardo del Castillo es que se las sabe muchas a todos, ¿no? Hay cosas que todavía no han surgido con el mismo Evo Morales. Entonces ahí la capacidad de manipulación. Yo conocía cuando hacía periodismo de calle a los jefes de inteligencia de la policía de La Paz, los tenían pues, los hacían arrodillar, les saludaban los generales. Porque sabían todo. Sabían de todo. Aquí está pasando algo similar, ¿no es cierto? Entonces la cuestión que se viene a partir de ahora que ya se están oficializando las candidaturas, es muy interesante porque se van a develar pues, un montón de situaciones muy interesantes que a nosotros los periodistas nos encanta conocer, ¿no es cierto? Claro, entonces, y además saben ustedes esas cosas subterráneas, ¿no? Y además ha estado tanto tiempo en el Ministerio de Gobierno, se la sabe todas, y ahí tiene su misma red, ¿no? Y ha hecho un buen trabajo, ¿no? Porque ha sido un joven que se ha involucrado, que se ha arriesgado. Yo tengo una impresión totalmente contraria. Primero, hace 8 meses que tiene una orden de aprehensión contra Evo, no logra. Una pobre jueza que hace un fallo al tiro adentro. Este es el que ha metido preso a Camacho, a todos los demás. Este es el que ha secuestrado a la Yanine Áñez, ha secuestrado a Puma. Ese que está ahí es el que tiene 200 presos políticos en su haber, obviamente con la connivencia de Arce, ¿no? Pero no puede agarrar a Evo, ¿no ve? Marcet. A ver, ¿a quién se le ocurre, por Dios, excepto a ese ministro que tanto admiras, a quién se le ocurre hacer un operativo de 2.000 policías para agarrar a Marcet? Se necesitaban 5, pero que lleguen a tiempo y que no haya una filtración. Con 5 policías lo agarrabas. Sabían dónde estaba, sabían cuál era su casa. Y Marcet se escapa con sus hijos, con lo de Marcet es bien oscuro. Exactamente, eso quería decir. Lo de Marcet, eso de Marcet tiene una historia aparte. Por eso, pero él era el ministro que debería ser su responsabilidad. Claro. O sea, en democracia es mucho más institucionalizada. La primera cabeza que vuela cuando un narco de ese peso se te fuga es la del ministro de Gobierno, pero aquí no sucede eso, ¿no? Con esos habríamos terminado. ¿Por qué? Porque se fue Vilma Alanoca, se fue a la puerta a pedir que por favor la inscriban, ¿no es cierto? Y no le abrieron la puerta. Jaime, estuviste al tanto hasta el último me parece minuto. una burla. ¿Cómo quieres utilizar una sigla que ya el Tribunal Supremo Electoral ha hecho no va? O sea, entonces, la pregunta en la puerta, sí, ¿a quién busca? No, ¿quiénes son ustedes? Estamos viniendo a escribir, pero ese partido no existe. O sea, ¿qué van a hacer ahí? ¿Un show? Respetaremos al órgano electoral, respetaremos al árbitro nomás, ¿no ve? Porque si vamos al árbitro a agarrarle a sofapos tipo Will Smith, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? El expresidente Evo Morales realmente ha dicho que puede venirse un enfrentamiento armado, o esa es una especulación de redes sociales? No, lo ha dicho en su radio Causacho. Exacto, Causacho Uncoca, ayer domingo lo ha señalado así. Realmente una declaración tan irresponsable, ¿no? Tan irresponsable de un expresidente que está hablando de... Y había en su marcha un montón de peruanos. Estamos aquí de Iquitos y estamos de Cusco y también estamos y había gente que decía, son de Sendero Luminoso. ¿Estamos hablando en serio?
O sea, realmente aquí tenemos una situación grave, pero sin embargo creo que tampoco él tiene, primero no va a haber lucha armada, porque eso no existe, segundo, él va a pretender desestabilizar al gobierno ahora en estas 15 semanas, pero no estoy seguro si ya tiene la fuerza para hacerlo, creo que no. El año pasado, cuando hizo su fallido bloqueo en Cochabamba, terminó realmente aceptando todas las condiciones, luego intentó venir una vez anterior, le fue mal. Es verdad que la del viernes, cuando trató de su primer registro, sí, hubo una marcha fuerte, pero sí. Lograr realmente desestabilizar al gobierno de una manera crítica creo que no lo va a lograr. No, además, una vez que esté fuera del esquema, ya pierde poder, es decir, sus mismos seguidores lo van a ir dejando, a ver a dónde van a ir. ¿No? Sí, muchos de ellos tienen razón. que agarrar las de Villadiego, porque de lo contrario, ¿qué va a hacer de Juan Ramón Quintana, por ejemplo? Es uno de los pocos que queda por caer, digamos, en cárcel, ¿no es cierto? Entonces, ya muchos de ellos están en el desván. Entonces, primero, además, hay una cuestión importante, mantener una movilización permanente es difícil porque les cuesta plata, tienes que pagar, tienes que estar y tienes que hacer. Y eso ya básicamente. Bueno, pero ya te cuento una cosa. Él viene del Chapare y creo que ahí hay platita. Sí, es probable, pero esa platita tampoco le ha alcanzado hasta ahora. Y tampoco es eterna, ¿no es cierto? No, además no te olvides que ya lo tienes al Andrónico, que siempre va a desportillar y va a ir desganando. También es del Chapare. Y el mismo del Castillo, aunque no es del Chapare, pero es al final del MAS, y puede tener algo de... Eso es lo interesante, que ese voto tan fuerte del MAS ahora se está dividiendo por lo menos en tres. Y Morena, ¿no? Y cuatro, creo yo. Pero sí. si como Evo no tiene, digamos, sigla, claro, sí, entonces tendríamos 3. Morena con la EVA, Eduardo del Castillo y Andrónico. Parece ser que de los 3, el que más recibe voto ahí es el Andrónico, sí, ¿no? Sí. Pero algo le desportillan los otros 2. Claro, no, en Santa Cruz alguna juventud por ahí que ha logrado, porque del Castillo, como se conoce, ha ido trabajando en ciertos lugares, no es que emerge porque, digamos, sea joven y guapetón, no va por ahí, es que él ha articulado ya las bases, ha hecho su trabajo dentro del MAS, y a partir de aquello seguramente va a tratar de generar votación, pero la duda es hasta qué nivel llegará, si logrará ese 3%, si no, de repente, como tú dices, la responsabilidad de la pérdida de la personería le va a caer a él, ¿no? Exacto. Ahora, también es verdad que Eduardo del Castillo tiene un respaldo de algunos sectores medios y también de personas mayores, sobre todo porque él pretende ser ese ministro que mantiene la delincuencia a raya. Sí, a eso te refería cuando decía razón, que ha dejado un buen legado, porque sabemos que hay un delincuente o hay los va a agarrar, y los agarró y los ha mostrado, entonces ha dejado una buena marca. Es correcto, en ese sentido, digamos, él siempre dice que admira a Bukele, que es el gran creador de cárceles. El gran creador de cárceles. No, y el gran luchador contra las mafias y las maras y todo. Él trata de ser una especie de buquelito, digamos, y yo creo que hay un sector de la población, personas mayores, etcétera, que ven la inseguridad como algo realmente preocupante, que lo es, y ven a Eduardo del Castillo como ha resuelto eso, entonces, sí. Pero también el hombre es joven, creo que tiene 36 años, entonces seguramente apela a algún sector de la juventud, sí. Y finalmente va a tener nada menos que todo el Estado detrás para apoyarlo económicamente y seguramente... Con votos también, porque no les conviene que por supuesto, para garantizar que se van a quedar trabajando. ¿Tendrían que renunciar estos señores, todos los que están participando? Eva Copa, no. Manfred Reyes. Los electos, no. Los funcionarios designados, sí. Por eso ha renunciado del Castillo. Pero los que son electos no están obligados a... Piden un permiso, ¿cierto? Temporal. Manfred Reyes Villa ya designado, por ejemplo, a un alcalde sustituto. Sí. Seguramente Copa va a hacer lo mismo. Tendría que hacerlo porque si no van a utilizar el aparato estatal. Sí, pero no están obligados. No están obligados. No están obligados. Mi última pregunta. Ya me falta un minuto. Ya me pasé. UCS, tanto nos ha emocionado y al final se están sacando fotos, ya están listos, están en la puerta, están cambiando su ropa. Nada, ¿no? Hasta ahorita no. Hasta este momento no hay información. ¿Será que último momento firma Evo Morales, Vilma Alanoca con UCS? ¿Será? Todo puede pasar, ya hemos visto tantas cosas. Pero hasta las 12. Hasta las 12 tenemos que esperar, todo puede pasar. Ahora, Johnny Fernández, el jefe de UCS y candidato alcalde de Santa Cruz, que también
dijo que era candidato ahora a la presidencia. Sí, eso dijo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si se alía con Morales? Yo creo que ahí pierde realmente todo lo poco que le queda en Santa Cruz. Él es de Santa Cruz de la Sierra, pues. Sí. No está yendo otra vez a 1 de mayo, plan 3000, es de Santa Cruz de la Sierra. Perdían todo su caudal de votación. No creo que se arriesgue faltan tanto. 2 horas para saber. Faltan 2 horas, todavía tenemos ese tiempo. Interesante, de verdad. Gracias por habernos ayudado a poder entender cada uno. Ustedes, yo siempre digo, los periodistas tienen una memoria, se acuerdan de todo, qué hacía qué hizo, cómo lo... Eso es lo maravilloso de ustedes. Así que gracias. Raúl, querido, ha sido un gusto tenerte en el programa. Querida Verónica, gracias. Lamento el exabrupto del principio, lo lamento de verdad. Jaime, lo mismo, gracias. Muchísimas gracias, como siempre, a la orden siempre. Sí, gracias. Nos vamos, hemos hecho un pequeño análisis, pero es hasta a los últimos minutos. Como siempre, ¿no? De nosotros los bolivianos, al último minuto llevan sus listas. ¿Por qué será, no? Qué mala costumbre. Ni esos que van a ser las cabezas del país van y dan un buen ejemplo de ir un poquito más temprano. No, lo hacen al final. Hasta en el fútbol, ¿no? Ven, el último minuto meten. Bueno, un abrazo, hasta mañana. Hola, Verónica, un mensaje de amor, de optimismo en tu televisor. Hola, Verónica, una ventana abierta